una bala atravesó la niebla matinal en un bosque de Zambia, y en un instante una esposa, una madre, un matrimonio de más de 3 décadas terminó en tragedia. Pero lo que eriza la piel no es la muerte, sino quien apretó el gatillo. La historia empezó como una tragedia amorosa con tintes de un crimen calculado con frialdad. Una higienista dental le dio un ultimátum a su amante casado. Tiene 1 año para deshacerse de ella. La esposa, Bianca Rudolph, la mujer que había acompañado a su marido durante 34 años, fue hallada muerta apenas 11 meses después, con un disparo de escopeta en el pecho, en una cabaña de caza en Zambia. Bianca Rudolph nació el día 4 de diciembre de 1959 en Pittsburgh, Pensilvania, y creció con sus 2 hermanos, Vince y Ralph Finizio. Estudió en la Universidad de Pittsburgh, donde el destino la llevó a conocer a Lawrence Larry Rudolph, el hombre que fue el amor de su vida y también quien puso fin a esa vida. Tras casarse, tuvieron 2 hijos, Julian y Ana Bianca. Larry levantó una clínica dental exitosa en Pittsburgh, célebre por el concepto de odontología con sedación, un servicio novedoso y prometedor en aquella época. Bianca trabajó en la clínica de su esposo, pero después del nacimiento de sus 2 hijos, decidió retirarse a un segundo plano y dedicar todo su tiempo a la familia. Julian y Ana Bianca crecieron en la calma de los suburbios, donde Larry era visto como un padre encantador y generoso, y Bianca como una madre dulce y abnegada, muy querida por sus hijos y sus amigos. Nadie sabía que, detrás de ese cuadro aparentemente perfecto, había un crimen alimentado por la mentira, la traición y la codicia, algo que haría temblar a todo Estados Unidos. Todo comenzó con una afición compartida, algo en apariencia inofensivo, pero que se convirtió en el lazo del destino que ató a ambos a la tragedia. La pareja encontró un punto en común en la casa. Antes de conocer a Larry, Bianca no tenía experiencia en cacería, pero pronto se convirtió en una cazadora internacional respetada y fue presidenta del capítulo de Pittsburgh de Safari Club International. Larry ganó el prestigioso premio Weatherby en 2007, considerado el premio Nobel del mundo de la caza. Pero detrás de ese cuadro familiar perfecto crecían sombras. Se rumoraba que Larry tenía un lado oscuro tanto en su vida personal como profesional. A mediados de los años 2000, sus socios en la clínica lo acusaron de malversar dinero. Al confrontarlo, le dieron un ultimátum: o te vas o te demandamos. Larry lo negó, pero se vio obligado a retirarse. Respondió abriendo la cadena Three Rivers Dental Group a apenas 150 metros de su antigua clínica. En 2006, Larry afirmó haber perdido el pulgar izquierdo en un ataque de cocodrilo mientras pescaba en Zambia. Dijo que sufrió daño nervioso, que no podía ejercer, y comenzó a recibir una prestación de seguro por incapacidad de $30,000 al mes, libres de impuestos. Muchos colegas creyeron que aquel incidente era falso. Su hijo, Julian Rudolph, recuerda: mi madre sacaba lo mejor de él y Lori Miliron sacaba lo peor. Las grietas del muro perfecto que Larry había levantado estaban a punto de derrumbarse. Lori Miliron empezó a trabajar en la clínica de Larry como higienista dental en 2002. Aún sabiendo que él tenía esposa e hijos, iniciaron una relación de años. Marianne Versmessen, asistente dental, dijo que Larry siempre tenía a alguien fuera y que solía coquetear con todos en la clínica. Cuando la infidelidad salió a la luz, Safari Club International acusó a Larry de violar la ética y lo expulsó del club en 2012. El escándalo fue mayúsculo. Varios miembros lo acusaron de adulterio, falsedad y violación de la propiedad intelectual. La Junta votó expulsarlo y borrar su nombre de los tablones de honor y de los premios. Larry respondió con una demanda por difamación y obtuvo un acuerdo en el mes de mayo de 2016, conservando su codiciado premio Weatherby. Mientras tanto, Bianca seguía defendiendo a su marido. En una declaración habló del dolor de tener que justificar su matrimonio ante los amigos.
Cuando le preguntaron si Larry había tenido relaciones con otras mujeres, Bianca respondió: «No, nunca he sido una esposa sumisa. Mi esposo y yo llevamos más de 30 años casados, somos felices». Pero el daño era evidente. Todos a su alrededor sentían que Larry llevaba una doble vida. Entonces llegó el ultimátum definitivo. Anna Grimley, exgerente de la oficina de Larry, contó que él era conocido por su temperamento y que llevaba años teniendo una aventura con su empleada, Lori Milliron. Tras el escándalo con el Safari Club, Larry y Bianca se mudaron definitivamente a Phoenix, dejando a Lori al mando de Three Rivers Dental. La presión de dirigir la cadena de clínicas y la relación a distancia agotó a Lori. En 2015 lanzó un ultimátum: o lo vende todo y deja a Bianca en el plazo de 1 año, o me voy. Lori estaba harta de ser la mujer en la sombra. Anna Grimley relató: «Ella quería la vida de Bianca, quería presumirla. Me dijo que él tenía 1 año para deshacerse de Bianca». El reloj empezó a correr. Larry y Bianca siguieron con sus viajes de lujo. En otoño de 2016, tras 34 años de matrimonio, regresaron al Parque Nacional Kafue, en Zambia, para cazar leopardos. Bianca era la única que cazaba, pero en lugar de abatir un leopardo, solo logró un cebra. Ese sería su último viaje juntos. La mañana en que se preparaban para partir, sonó un disparo. El guía, Spencer Kakoma, corrió a la cabaña y encontró a Bianca tendida en un charco de sangre, con la escopeta cerca y un extremo de la funda perforado. Larry se arrodilló junto a su esposa y lloró. «¿Qué les diré a nuestros hijos?». Larry dijo que estaba en el baño cuando oyó el tiro. Pero Kakoma, con mucha experiencia, notó de inmediato algo extraño. La noche anterior había visto a Bianca retirar los cartuchos del arma. Al principio, Larry dijo que su esposa se había disparado. Luego cambió su versión y afirmó que accidentalmente apretó el gatillo mientras guardaba el arma. Kakoma vio que la historia no cuadraba. Larry ya estaba completamente vestido cuando salió corriendo, a pesar de haber dicho a la policía que solo llevaba una toalla. El cuerpo de Bianca fue trasladado a la capital, Lusaka, para la autopsia. Larry insistió en la cremación, según el deseo de su esposa, y abandonó Zambia en menos de 1 semana, sin informar a sus hijos. En la funeraria, un funcionario consular de Estados Unidos, exinfante de Marina, midió en secreto la herida y tomó fotos, determinando que la distancia entre el cañón y el pecho de Bianca era de aproximadamente 2 a 2,5 metros. Imposible que fuera un disparo autoinfligido. Después, Larry se enfureció al saber que el funcionario consular había visto el cadáver. En una reunión preguntó quién tendría acceso al expediente y sugirió que quizá Bianca se suicidó. Un oficial investigador de fauna de Zambia, Muswa Musei, señaló que el arma era demasiado larga para que pudiera dispararse a sí misma y que percibió en Larry ningún atisbo de dolor en la mirada. La policía de Zambia concluyó que fue un accidente por disparo fortuito y archivó el caso. Pero en Estados Unidos, quienes conocían a la pareja empezaron a sospechar. Larry cobró rápidamente más de $4.800.000 de seguros de vida procedentes de 9 pólizas diferentes y se mudó a una mansión en Phoenix. En la clínica, empleados dijeron que prohibió hablar sobre la muerte de su esposa. Un mes después, Lori Milliron se mudó con él. Muchos vieron aquello como extremadamente sospechoso. Algunos empleados descubrieron que Larry había instalado cámaras de vigilancia por todas partes, incluso en la sala de descanso. Anna Grimley, la exgerente, llamó luego al FBI diciendo que alguien tenía que revisar esto. No fue la única. Una amiga cercana de Bianca también contactó al FBI diciendo que sospechaba que Larry había matado a su esposa y que la cremación iba en contra de la fe católica de Bianca. Cuando el FBI investigó, descubrió pruebas de fraude de seguros y de un cálculo frío. Sus pruebas balísticas concluyeron que la escopeta se disparó a una distancia de 0,6 a 0,9 metros. Imposible que fuera un accidente. Se trató de un asesinato deliberado.
En el juicio, la fiscalía demostró que Larry Rudolph disparó a su esposa con una escopeta de calibre 12 dentro de una funda blanda y luego montó una escena de accidente de caza. La prueba clave surgió cuando el barman Brian Lovelace, del restaurante Steak 44, declaró haber escuchado a Larry gritarle a Lori durante una discusión: «Maté a mi maldita esposa por ti». 5 años después del crimen, en el mes de diciembre de 2021, Larry fue arrestado en México cuando viajaba con Lori a Cabo de vacaciones. 6 semanas más tarde, Lori también fue arrestada por falso testimonio, obstrucción de la justicia y complicidad posterior al delito. Ambos fueron juzgados en 2022. Larry se defendió a sí mismo, afirmando que fue un accidente y que él y su esposa tenían un matrimonio abierto. Pero su propio testimonio hizo que el jurado cambiara de opinión. El día 1 de agosto de 2022 lo declararon culpable de asesinar a su esposa. Fue condenado a cadena perpetua. Lori fue sentenciada a 17 años de prisión por encubrimiento, obstrucción y falso testimonio. En la audiencia de sentencia, su hija, Anna Rudolph, le dijo directamente a Lori: «Usted me arrebató a mis padres. Haga lo que haga, nunca tendrá mi alma. Tal vez no lo entienda porque usted no tiene alma». Aquel caso dejó heridas irreparables en el corazón de los 2 hijos de Bianca y Larry. Al principio se mantuvieron firmes en creer que su padre era inocente. Pero cuando el juicio terminó y la verdad desnuda salió a la luz, Julian solo dijo una frase breve y dolorosa: «Ya no puedo mantener mi declaración anterior. Ahora he visto todas las pruebas». Desde entonces, casi no contesta cuando su padre llama desde la prisión federal de Terre Haute, Indiana. Por su parte, Lori Milliron, la amante de Larry, cumple actualmente una condena de 17 años en la Penitenciaría Federal de Marianna, Florida, y está previsto que salga el día 15 de abril de 2036. Un viaje de caza que parecía de ensueño en la naturaleza salvaje africana terminó en una tragedia devastadora. Una esposa bondadosa, una madre entregada fue asesinada. 2 hijos perdieron a su padre y a su madre, y una red de mentiras y traiciones tardó muchos años en desenmarañarse. Bianca Rudolph fue a África para cazar leopardos, pero al final fue ella quien se convirtió en la presa del hombre que juró amarla y protegerla para siempre. La justicia al fin se impuso, pero las heridas emocionales que dejó aquel caso en sus hijos serán cicatrices que nunca sanarán. El 23 de octubre de 2004, bajo el calor abrasador de Phoenix, Arizona, un trabajador de la construcción tropezó en el desierto con una caja de plástico azul herméticamente cerrada. Previendo un hallazgo valioso, la abrió con avidez, solo para encontrarse con un hedor pútrido que emanaba del interior. En su interior había un espectáculo espantoso: bolsas de basura negras arrugadas, manchadas de sangre. Cuando llegaron las autoridades, descubrieron el macabro contenido: un torso seccionado, sin cabeza, en una escena que sugería un espeluznante asesinato. En medio de la investigación, una denuncia de desaparición presentada por Marjorie desveló una enmarañada red de engaños y traiciones. El marido de Marjorie, Jay, había desaparecido en circunstancias misteriosas, pero su comportamiento hacía pensar en una implicación más profunda. Las revelaciones sobre relaciones extramatrimoniales y gastos suntuosos pintaron un retrato de engaño, implicando a Marjorie y a su compañero Larry en la muerte de Jay. Con el descubrimiento del coche desaparecido de Jay y las llaves encontradas en el cuerpo de la víctima, las piezas empezaron a encajar. Lo que empezó como un descubrimiento fortuito en el desierto se convirtió en una escalofriante investigación de homicidio, planteando la pregunta: ¿quién tenía motivos para acabar con la vida del exitoso hombre de negocios Jay? El 28 de agosto de 2004, Jay viajó a Florida para un viaje de negocios, con la intención de regresar a Phoenix 3 semanas más tarde. Sin embargo, el día de su 45 cumpleaños, el 8 de septiembre, llamó bruscamente a sus padres, expresándoles su deseo de volver pronto a casa para celebrarlo.
Después de ese día, sus padres no volvieron a saber de él. Tal vez el día de su 45 cumpleaños, alguien lo asesinó y descuartizó, deshaciéndose de partes de su cuerpo en el desierto, expuesto al implacable sol. La sola idea de un caso así resulta escalofriante. ¿Podría ser la esposa de Jay, Marjorie? Hablando de Marjorie, la historia de su vida es fascinante. Nacida en Miami, Florida, en 1961, sus padres se divorciaron cuando ella tenía 3 años. La madre de Marjorie se volvió a casar con un técnico de aire acondicionado, y aunque la familia pasaba apuros económicos, su madre no escatimó esfuerzos en la educación de Marjorie. Para poder pagar las clases de piano y ballet de Marjorie, su madre tenía 2 trabajos. A los 10 años, Marjorie ya dominaba el ballet, el jazz y el claqué. Además, estaba dotada de una gran belleza. Delgada, alta y rubia, parecía salida de un cuadro. Desde niña, Marjorie no dejaba de tener admiradores y disfrutaba coqueteando con ellos. Sin embargo, rara vez salía con chicos de su edad, pues prefería a hombres mayores. A los 15 años trabajaba como camarera en un asador, compaginando los estudios durante el día, el trabajo por la noche y el baile en el teatro los fines de semana. A los 17 años le diagnosticaron endometriosis, por lo que quedó estéril de por vida. Devastada por la noticia, siempre se había imaginado a sí misma siguiendo el camino tradicional de la educación, el matrimonio y la maternidad. Pero ahora tenía que aceptar el hecho de que nunca tendría hijos. En palabras de la propia Marjorie, sintió que desde ese momento su vida parecía girar enteramente en torno a sí misma. Era como si solo necesitara vivir para sí misma. Así que, mientras le gustara a alguien, estaba dispuesta a estar con él. A los 34 años, Marjorie ya se había casado 7 veces. Parecía incapaz de mantener una relación durante mucho tiempo. Aunque realmente deseaba estabilidad y un entorno familiar cálido, en cuanto las cosas se asentaban, Marjorie se sentía vacía por dentro y buscaba llenar el vacío con un nuevo romance. En 1985, a la edad de 23 años, Marjorie trabajó como corista en Las Vegas, ganando dinero incansablemente para pagar las deudas de su novio jugador. Sin embargo, su novio seguía siendo un irresponsable y acumulaba más deudas de juego. Desesperada, Marjorie decide regresar a Florida. Pero el destino quiso que su coche se averiara en Phoenix. Marjorie no podía permitirse los gastos de reparación y se sentía demasiado avergonzada para pedir ayuda a su familia, sobre todo porque siempre habían desaprobado su relación con el ludópata. Para salvar las apariencias, Marjorie utilizó confiadamente su último dinero para alojarse en un motel, con la intención de encontrar un trabajo temporal y ganar lo suficiente para arreglar su coche antes de proseguir su viaje a Florida. Pero encontrar trabajo no fue fácil. Después de deambular por las calles durante días sin éxito, Marjorie acabó en un club de striptease, iniciando una carrera como bailarina de striptease que cambiaría su vida para siempre. Con su belleza y su figura, Marjorie se convirtió sin esfuerzo en una de las strippers más populares de la ciudad. Fue allí donde conoció a Jay, un encantador vendedor con vaqueros ajustados que parecía destilar sofisticación. Jay nació el 8 de septiembre de 1959 en Phoenix, Arizona, de padres de origen modesto. Sin embargo, desde su adolescencia, Jay mostró un talento excepcional para las ventas. Al año de graduarse en el instituto, compró su primera casa en los suburbios de Phoenix. A mediados de los 80, Jay invirtió su dinero en varias empresas y creó una nueva compañía especializada en la venta de artículos novedosos, como bolas de electricidad estática, a bares y discotecas. Por desgracia, la moda de estos artículos se desvaneció rápidamente, dejando a Jay con un gran inventario que no podía vender y deudas crecientes. Fue entonces cuando conoció a Marjorie. Quedó prendado de ella desde el principio, pero ella siempre rechazaba sus insinuaciones. En lugar de desanimarle, sus rechazos le impulsaron a perseguirla con más fervor. En el invierno de 1985, Marjorie finalmente aceptó salir con Jay. Extasiado, Jay llegó a recogerla en su BMW último modelo, dejando a Marjorie con la impresión de que era rico.
Sin embargo, se sorprendió al encontrar la casa de Jay en un estado ruinoso, escasamente amueblada, con la nevera vacía y las paredes adornadas con numerosas fotos subidas de tono. Lo que debería haber sido una velada apasionada se convirtió para Marjorie en horas de limpieza que la dejaron exhausta. Durante las siguientes semanas pasó los días limpiando la casa de Jay y las noches bailando en el club, perdiendo peso debido a la agotadora rutina. Aunque los días eran duros, proporcionaban a Marjorie una sensación de estabilidad. Sin embargo, la estabilidad no era suficiente, sobre todo cuando la intimidad no satisfacía sus expectativas, lo que hizo que perdiera el interés por Jay tras desvanecerse la excitación inicial. Al poco tiempo, Marjorie ahorró suficiente dinero y regresó a Florida para seguir haciendo striptease en bares. Con unas ganancias nocturnas que alcanzaban los $1,000, se compró un coche y alquiló un apartamento, comenzando una nueva vida en Florida. Marjorie empezó a planear su propio imperio del striptease, formando un grupo de bailarinas, todas ellas rubias, casi blancas, vestidas igual y maquilladas de la misma manera, lo que creaba un impactante efecto visual. Este grupo, conocido como las Platinum Dolls, alcanzó rápidamente popularidad mundial, con actuaciones en Tokio, París, Italia, Alemania y otros países. En octubre de 1988, Marjorie se divorció de su cuarto marido y comenzó una relación íntima con su benefactor, que la había descubierto. Marjorie se había enamorado de él a los 18 años, pero era conocido como el rey de los clubes de striptease, un hombre que vivía de forma imprudente y libre, lo que hizo dudar a Marjorie de su capacidad para retenerlo. Mientras mantenía una relación con su benefactor, Marjorie también perseguía a otro hombre rico llamado Rodell, de 56 años, bastante mayor que ella y con un patrimonio que superaba al de todos sus maridos anteriores juntos. A través de Rodell, Marjorie logró penetrar en los círculos de la élite de Florida, pero sus ambiciones iban más allá. Tras casarse con Rodell, Marjorie se mudó a su mansión de Nueva Jersey. Rodell parecía confiar implícitamente en Marjorie, incluso cambió el nombre de la empresa por el suyo y tiñó todo el equipo de su color favorito. Sin embargo, Marjorie empezó a notar que algo iba mal. Rodell le daba instrucciones sobre el funcionamiento de los equipos, le hacía firmar documentos de la empresa e incluso contrataba proyectos gubernamentales en su nombre, todo ello mientras evadía impuestos. A pesar de las repetidas súplicas de Marjorie para que pagara los impuestos, Rodell permanecía indiferente, a menudo callándola con comentarios desdeñosos. Temerosa de tener que rendir cuentas, Marjorie hizo copias de todos los documentos en la sede de la empresa de Rodell y los envió por correo a Hacienda. Mientras tanto, arregló sus finanzas y volvió con su benefactor, continuando su vida como muñeca de platino. Durante los años siguientes vivió con su benefactor en su lujosa mansión, disfrutando de un estilo de vida lujoso. En 1990, el imperio de clubes de striptease de su benefactor se había expandido internacionalmente, con más de 50 clubes en Atenas, Barcelona, Londres, París, México, etc., generando unos beneficios que se dispararon de 10 a 100 millones de dólares anuales. Además, se aventuró en otras industrias, como revistas masculinas, calendarios y discos. Marjorie, una de sus más estrechas colaboradoras, participó en muchos de sus proyectos e incluso posó para las portadas de sus revistas. A pesar de su íntima relación y de su creencia de que entendía a Marjorie mejor que nadie, la verdadera naturaleza de su vínculo seguía siendo compleja y tal vez incluso esquiva. Sin embargo, el jefe seguía sin saber cuántas veces se había casado Marjorie, ni conocía sus problemas de infertilidad. En 1991, el jefe le propuso matrimonio a Marjorie con un anillo de diamantes de 4 quilates, y ella aceptó. Pero poco después, una vez calmada, Marjorie se dio cuenta de que casarse con el jefe no era la decisión correcta. Era muy consciente de sus propios celos, inseguridad y posesividad, rasgos que no auguraban nada bueno con el jefe, un vividor por naturaleza. El jefe también sabía que no era de los que se casan y que no podría soportar las obligaciones del matrimonio.
Por eso, unas semanas después de la proposición, acordaron en silencio dejar el tema del matrimonio. Marjorie siguió trabajando para el jefe, dirigiendo las giras de las Platinum Dolls. En 1992, Marjorie contrajo su sexto matrimonio, que tampoco duró mucho porque descubrió inesperadamente que su marido era gay. Un año después, Marjorie abandonó Florida y a su querido jefe y se trasladó a Las Vegas para seguir haciendo striptease. Antes de marcharse, el jefe aseguró a Marjorie que siempre estaría a su lado. En 1994, un día cualquiera, Marjorie recibió una llamada inesperada de Jay, el vendedor. Desde que conoció a Marjorie, Jay no se había enamorado de nadie más, a pesar de salir e intimar con muchas mujeres hermosas. Ninguna de ellas era una relación seria. Durante 10 años, allá donde iba Jay, buscaba a Marjorie. Ese día vio una foto cautivadora de Marjorie en una valla publicitaria de Las Vegas. Esa noche se reencontraron. Marjorie era aún más hermosa de lo que él recordaba, pero Jay parecía haber engordado y perdido pelo. El destino sonrió a Jay cuando conoció a un rico hombre de negocios especializado en la venta de joyas y decoración americana, justo cuando se enfrentaba a la bancarrota. Se hicieron socios y Jay prosperó bajo la tutela del empresario. Con el tiempo, Jay fundó su propia empresa, convirtiéndose en competidor de su antiguo benefactor. Marjorie siguió a Jay hasta su casa, que tenía mucho mejor aspecto que antes. La nevera ya no estaba vacía y los suelos estaban impecables. Era evidente que Jay se había esforzado mucho para recibirla. Pronto se involucraron sentimentalmente. Aunque Marjorie no estaba del todo satisfecha con Jay, oír hablar de sus 10 años de búsqueda la conmovió. Se dio cuenta de que necesitaba a alguien como Jay, que la quería con tanta constancia. A principios de 1995, Jay le propuso matrimonio a Marjorie. Con lágrimas en los ojos, ella le dijo que no podía casarse con él porque no podía tener hijos, su único pesar en la vida. Jay la tranquilizó diciéndole que eso no era un problema. Prometió no reparar en gastos y utilizar toda la tecnología disponible para hacer realidad su sueño de tener un hijo. Las palabras de Jay llegaron al corazón de Marjorie, demostrando una vez más su habilidad como vendedor. En julio de 1995, Marjorie y Jay se casaron en Las Vegas. A primera vista, Marjorie y Jay no parecían la pareja perfecta. Según la propia Marjorie, Jay no le parecía especialmente encantador. Jay parecía tener algo de dinero, pero comparado con los hombres con los que había estado antes, no era más que un indigente. Si había algo bueno en Jay, era que la quería más y era más fácil de controlar que otros hombres, lo que lo hacía más adecuado para una vida estable. Mientras tanto, Jay se casó con la luna de su juventud, colmando de afecto a Marjorie. Ignoraba por completo que Marjorie no se había casado con él por amor ni por dinero, sino para satisfacer su propio deseo de tener hijos. Durante los meses siguientes, Marjorie se sometió a 7 dolorosas operaciones de extracción de óvulos, soportando cada una de ellas porque Jay le daba pena. A pesar de estar ocupada, siempre sacaba tiempo para acompañarle, masajearle la espalda y consolarle. Finalmente, a finales de 1995, Marjorie consiguió quedarse embarazada y dio a luz a un hijo sano y adorable en agosto del año siguiente. En 1997, Marjorie volvió a quedarse embarazada, pero esta vez las cosas no fueron bien. Una ecografía reveló que no había latido, por lo que tuvo que abortar de urgencia. Desde que tuvieron hijos, el matrimonio de Jay y Marjorie se había vuelto cada vez más estable. No porque su relación fuera especialmente sólida, sino porque ninguno de los dos quería que su hijo creciera en un hogar sin amor. De vez en cuando, Marjorie se ponía en contacto con su antiguo jefe, que seguía soltero. Él la instaba a volver, pero Marjorie se negaba en redondo, afirmando que nunca alejaría a su hijo de su padre biológico. A medida que su hijo crecía, Jay temía cada vez más morir y dejar a Marjorie y a su hijo solos.
para asegurarse de que estarían económicamente seguros tras su muerte, adquirió 2 pólizas de seguro de vida por un total de $1 millón, en las que Marjorie figuraba como única beneficiaria. Además, dejó todos sus bienes a Marjorie en su testamento. A primera vista, parecía que Marjorie había vuelto a la vida familiar después de tener hijos, centrándose en ser una esposa y madre abnegada. En realidad, Marjorie llevaba mucho tiempo distanciada de Jay, sobre todo porque su trabajo de stripper la mantenía ocupada. Pasando más de la mitad del año fuera de casa, Marjorie se sentía cada vez más sola. En 2002, después de que su hijo empezara la guardería, Marjorie empezó a pasar mucho tiempo en el gimnasio, convirtiéndolo en su segundo hogar. Se obsesionó con perder peso y llegó a robar la medicación de su hijo para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDAH. Mientras Marjorie se centraba en mantener su figura, el aspecto de Jay se deterioraba a medida que aumentaba de peso. Marjorie, que ya no encontraba atractivo a Jay, lo encontraba aún más repulsivo en ese momento. Necesitaba desesperadamente a alguien atractivo y apasionado. En el verano de 2004, Marjorie encontró al hombre ideal, Larry, que tenía 60 años y ya era abuelo. Alto, musculoso y dedicado al fitness, Larry era como muchos otros hombres antes que él, incapaz de resistirse a la belleza de Marjorie. Acabaron juntos en menos de una semana. Sin embargo, a Larry no le gustaba intimar en casa de Marjorie ni la continua relación de esta con su exmarido Jay. Cabe mencionar que Marjorie siempre había afirmado públicamente que ella y Jay estaban divorciados y que solo vivían juntos por el bien de su hijo. El 26 de agosto de 2004, tras celebrar el cumpleaños de su hijo, Marjorie se marchó a otro viaje de negocios. No se imaginaba que, nada más marcharse, llamaría a Larry a su casa. El 8 de septiembre de 2004, día del cumpleaños de Jay, este salió corriendo del trabajo para llevar a su hijo a jugar. Sobre las 8:30 de la mañana, su madre llamó para desearle feliz cumpleaños. Jay respondió alegremente que estaba de camino a casa. Esa fue la última vez que su madre supo de él. Pasadas las 5 de la tarde, Jay fue asesinado. Al día siguiente, Marjorie recogió a su hijo del colegio y compró una gran cantidad de artículos de limpieza en el supermercado. Luego pasó varios días renovando la casa, aplicando resina epoxi al suelo del garaje y pintándolo con pintura. En menos de 6 días, Marjorie gastó casi $600, todos con la tarjeta de crédito de Jay. El 14 de septiembre de 2004, Marjorie envió un mensaje a Jay pidiéndole que le devolviera la llamada, pero Jay naturalmente no contestó. El 20 de septiembre de 2004, sin noticias de Jay durante 12 días, la familia de este instó a Marjorie a denunciar su desaparición. Alrededor de la 1:30 p.m. de ese mismo día, varios clientes de Jay recibieron llamadas telefónicas de él, pero nadie escuchó la voz de Jay. El 22 de septiembre de 2004, presionada por la familia de Jay, Marjorie denunció finalmente su desaparición a la policía. El 28 de septiembre de 2004, la policía sospechó que Jay había sido asesinado y registró su casa. Fueron atacados por Larry. Fueron necesarios varios policías para reducirlo. Cuando Marjorie regresó, Larry estaba enfurruñado en una silla y la policía furiosa. Interrogaron a Marjorie, preguntándole quién era ese hombre y por qué estaba en su casa, sugiriendo que era su amante. Marjorie explicó que ella y Jay ya no estaban casados y que vivían juntos solo por el bien de su hijo. Resultó que cuando Marjorie estaba intentando concebir, su quinto exmarido le había dejado una carga fiscal. Como actual marido de Marjorie, era probable que el negocio de Jay fuera auditado y sus bienes congelados. Esto era un desastre para el negocio de Jay. Para evitar el escrutinio, Jay y Marjorie se habían divorciado falsamente. Habían obtenido los papeles del divorcio, pero seguían viviendo juntos como un matrimonio, criando juntos a su hijo. El 23 de octubre de 2004, cuando se cumplían 45 días de la desaparición de Jay, la policía encontró partes de su torso en el desierto del noreste de Phoenix, lo que elevó el caso de desaparición a homicidio. Marjorie se convirtió inmediatamente en la principal sospechosa.
La policía registró entonces el garaje de Marjorie, que tenía las paredes y los techos pintados de acero y el suelo meticulosamente limpio, sin rastros de sangre. Luego se dirigieron a la casa de Larry, donde el garaje estaba cubierto de polvo. Claramente no era la escena de un crimen. En el lugar donde antes se guardaban las pertenencias de Jay se encontró un leve rastro de sangre. La policía llamó a Marjorie y le informó de la muerte de Jay. Marjorie soltó inmediatamente un grito agudo, aunque sonaba falso y carecía de lágrimas auténticas. No fue hasta que la policía mencionó que se congelarían las cuentas bancarias de la familia de Jay para ayudar en la investigación cuando Marjorie se enfadó de verdad, gritando y llorando histéricamente. El 29 de octubre de 2004, Marjorie recibió el testamento de Jay. Además del reparto de bienes, había una nota dirigida específicamente a Marjorie, en la que se le indicaba cómo comprar sellos en la oficina de correos y enviar postales a los clientes, con el contenido ya escrito. Jay expresó su gratitud a los amigos y les aseguró que Marjorie seguiría vendiendo sus productos en su ausencia. También mencionó a Marjorie como su esposa y agradeció a todos el continuo apoyo a su familia. Por último, les pidió que le recordaran como el padre de Noah, indicando su dedicación a su familia hasta su último aliento. El aparente amor de Jay por su familia era evidente. No podía imaginar que la misma familia a la que amaba sería la responsable de acabar con su vida. Durante las semanas siguientes, la policía examinó detenidamente las pruebas recogidas durante la investigación, comparando el cabello y el ADN de Marjorie y Larry con muestras forenses. Mientras tanto, obtuvieron los registros de llamadas telefónicas de Jay, que mostraban que el día del incidente, Jay salió de Tucson, Arizona, a primera hora de la mañana y realizó su última llamada en una gasolinera de Phoenix por la tarde, lo que coincidía con las imágenes de vigilancia en las que se le veía comprando gasolina. A las 21:40 horas, el teléfono de Jay se conectó a una torre de telefonía móvil cercana a su casa, lo que indica que alguien de la casa utilizó el teléfono de Jay esa noche. Teniendo en cuenta que el hijo de Jay no recordaba haber visto a su padre ese día, la policía especuló con la posibilidad de que Jay hubiera sido asesinado sobre las 5 de la tarde, cuando su hijo aún estaba en el colegio. Después de ese día, casi todas las llamadas realizadas desde el teléfono de Jay conectaban con la misma torre de telefonía móvil cercana a su casa, lo que sugiere que Marjorie estaba en casa utilizando el teléfono de Jay para engañar a sus amigos y familiares. Ocasionalmente, las llamadas procedían de una torre de telefonía móvil cercana a la casa de Larry, y 4 llamadas conectaron con una torre cercana a la empresa de Larry, lo que indica que tanto Larry como Marjorie podrían haber estado implicados en la muerte de Jay. El 13 de octubre de 2004, Marjorie fue detenida acusada de fraude con tarjeta de crédito por intentar utilizar la tarjeta de crédito de Jay para pagar. Unas horas más tarde, Marjorie fue puesta en libertad bajo fianza. Sin dudarlo, cogió el teléfono y llamó a la persona que le había prometido estar siempre a su lado, su jefe. Fiel a su promesa, el jefe contactó inmediatamente con un abogado de renombre para Marjorie. Sin embargo, por otro lado, la policía reunía cada vez más pruebas. Los antiguos amigos de Marjorie dijeron a los investigadores que Marjorie debía de haber asesinado a Jay porque últimamente andaba desesperada de dinero. Solo con la muerte de Jay pudo venderlo todo y seguir buscando nuevos hombres. Marjorie estaba harta de Jay, pero no podía dejarlo. Después de todo, cuando se divorciaron falsamente para eludir cuestiones fiscales, Marjorie transfirió todos los bienes y la custodia del niño a Jay, dejándola básicamente sin nada. Marjorie dijo una vez: "A quien quiera quitarme a mi hijo, lo mataré. Les cortaré la cabeza y los arrojaré al desierto". Esta declaración fue inquietantemente similar al destino de Jay. La policía especuló que Jay probablemente fue asesinado en el garaje de su casa, luego desmembrado y eliminado en el almacén. Cabe señalar que en el almacén había un juego de cuchillos, pero faltaban 2, y las marcas de corte de esos 2 cuchillos coincidían con las heridas del cuerpo. Esto no puede ser una coincidencia.
Según las imágenes de vigilancia, al día siguiente del incidente, Marjorie fue al supermercado y compró bolsas de basura, desinfectante, limpiador de suelos y una enorme caja de plástico. Esta caja de plástico era la que contenía el cuerpo de Jay en el desierto y coincidía exactamente en tamaño, color e incluso el código de barras de la parte superior. Parecía que la policía había obtenido pruebas convincentes. La noche del 6 de diciembre de 2004, Marjorie fue detenida como sospechosa de asesinato en primer grado. Marjorie no dijo ni una palabra y dejó obedientemente que la policía le esposara. Siguió mirando a su hijo hasta que desapareció de su vista. Esta fue también la última vez que Marjorie vio a su hijo. Pocos días después, el antiguo amante de Marjorie, el llamado rey del club de striptease, voló a Phoenix sin dudarlo y se reunió personalmente con los abogados defensores, ofreciéndoles un cheque de $1,000 para garantizar la liberación de Marjorie. El jefe le dijo a Marjorie: «Te quiero, creo en ti, eres inocente». Sin embargo, menos de una semana después, aparecieron nuevas pruebas. La policía encontró 2 cabellos en la caja de plástico azul que contenía el cuerpo. Uno parecía el pelo de Marjorie, mientras que el otro se parecía mucho al de Larry. La policía necesitaba urgentemente más pruebas, pero el abogado de Larry presionó a la policía, diciendo que Larry estaba dispuesto a confesar, pero que a cambio debían concederle inmunidad. Según Larry, él no sabía nada y no estaba involucrado en nada. No era más que un lamentable hombre de 60 años engañado por Marjorie, la tercera parte. La policía ponía los ojos en blanco ante la declaración de Larry porque seguramente sabía más de lo que afirmaba. Pero, por desgracia, Larry contaba con acuerdos de inmunidad y abogados experimentados que le guiaban, lo que hacía realmente difícil que la policía pudiera acusarle. Sin embargo, por otro lado, Larry no tenía motivos para asesinar a Jay. La muerte de Jay no benefició a Larry en absoluto. Larry tenía esposa, hijos e incluso nietos. No podía divorciarse de su mujer por Marjorie y mucho menos asesinar a Jay por una propiedad. Marjorie siempre fue la única heredera de los bienes de Jay. Durante los días de espera para el juicio, Marjorie se fue adaptando poco a poco a la vida en prisión. Como era una cárcel de mujeres, no había hombres, así que Marjorie comenzó su romance lésbico. El 29 de enero de 2009, tras 12 aplazamientos, comenzó el juicio de Marjorie. Marjorie seguía insistiendo en su inocencia. Afirmó que el día del incidente, Jay llegó a casa demasiado pronto y se encontró accidentalmente con Larry en el garaje. Discutieron y, en su ira, Larry disparó accidentalmente a Jay. Entonces Larry le amenazó, diciendo que si se atrevía a decir la verdad, le mataría a él y a su hijo. Cabe mencionar que se confirmó que los 2 cabellos encontrados anteriormente no pertenecían a Marjorie ni a Larry. La policía aún no había encontrado pruebas para acusar a Larry, por lo que todas las sospechas se dirigían hacia Marjorie. Larry asistiría como testigo y no sería investigado como sospechoso. Sin embargo, hasta el momento, la policía seguía creyendo que Larry estaba implicado en el caso. En el juicio, la acusación se centró inicialmente en el carácter de Marjorie. En boca de la acusación, Marjorie era una mujer codiciosa y extremadamente controladora que seducía a todos los hombres que conocía y mantenía relaciones extramatrimoniales con ellos. Odiaba a su marido, Jay, pero no podía soportar dejar a su hijo o su dinero, así que optó por el asesinato. La acusación presentó una serie de pruebas, entre ellas la caja de plástico encontrada con el cadáver y fotos de vigilancia de Marjorie comprando productos de limpieza. Pero la defensa argumentó que Marjorie no podía haber cometido el crimen. El único sospechoso era Larry. Aparte de Larry, nadie tenía la capacidad de manipular un cuerpo de más de 100 kilos. El 14 de septiembre de 2009, tras más de medio año de juicio, el jurado tomó una decisión unánime, condenando a Marjorie por asesinato en primer grado. Al día siguiente, comenzó la vista para dictar sentencia. La familia de Jay emitió un comunicado diciendo que, aunque odiaban a Marjorie, seguía siendo la madre de Jay, y su hijo ya había perdido a su padre.
No podían permitirse perder también a su madre. Al final, Marjorie se libró de la pena de muerte y fue condenada a cadena perpetua. Marjorie pasaría el resto de su vida en prisión, pero por desgracia, la parte restante del cuerpo del pobre Jay seguía desaparecida hasta el día de hoy. Ella solo vino a ayudar, pero solo unos minutos después, una bala atravesó la cabeza de Ruby Kior en medio del patio de un complejo de apartamentos lleno de gente. Lo que comenzó como una discusión aparentemente simple entre algunas mujeres se convirtió en un tiroteo caótico a plena luz del día, con múltiples tiradores, múltiples víctimas y una joven madre de 22 años tendida sin vida en un charco de sangre. Alguna vez se le advirtió en un sueño extraño que algo terrible estaba por suceder, pero nadie esperaba que ese sueño fuera tan escalofriantemente preciso. Entonces, ¿quién apretó el gatillo? ¿Por qué una mujer que estaba cambiando su vida para mejor se convirtió en el objetivo de una masacre pública? ¿Y qué llevó a 3 hombres armados a lo que parecía ser nada más que una pelea entre mujeres jóvenes? Esto no fue solo un crimen, fue una advertencia sobre el silencio, la violencia y la compasión aprovechada. Y la historia de Ruby Kior, una madre, una soñadora, un alma bondadosa, merece ser contada de principio a fin. Makayla Patterson, mejor conocida por su querido apodo Ruby Kior, no era un nombre que debiera desvanecerse de los titulares hacia el olvido. Ella era el rayo de sol del salón, la que traía risas a las mañanas lentas, la hermanita adorada por sus compañeras de trabajo por su espíritu inquebrantable. A los 22 años, Ruby no solo vivía, luchaba, se esforzaba más cada día, con sueños más grandes que sus circunstancias y una determinación que incluso los adultos el doble de su edad respetaban. Cada mañana, Ruby no se despertaba con una alarma, sino con las dulces risas de sus 2 pequeños hijos, Messiah y Zion. Para ella no eran solo hijos, eran su razón, su ancla emocional, su todo. Ruby no esperaba oportunidades, las creaba. Con manos hábiles y una ardiente pasión por la belleza, se hizo un lugar en la competitiva industria del cabello de Orlando. Nadie le regaló la fama. Ella la ganó, cliente por cliente. En Instagram, más de 1,000 seguidores la observaban con asombro mientras transformaba cabellos encrespados en glamour, rostros cansados en resplandor. Todo gracias a las manos prodigiosas de Ruby. Ella era la personificación de la resiliencia. Una madre soltera, una artista, una mujer que estaba redibujando el lienzo de su vida con sus propios colores. Y entonces todo terminó. Por una tarde sangrienta que nunca debió haber ocurrido. Pero esto no se trataba solo de fama en las redes sociales. Este era su negocio, Kior Collections, una fuente real de ingresos que ayudaba a mantener a su familia. Durante los últimos 8 meses había perfeccionado incansablemente su oficio en Envy Hair Design Salon, donde su personalidad alegre y amable hacía que cada cliente se sintiera como en casa. Sus compañeras de trabajo habían visto a Ruby crecer no solo como estilista, sino como una mujer decidida a llegar a la cima de su profesión. Convertirse en estilista de celebridades. Ese era su objetivo final. Y todos los que la conocían creían que lo lograría. Pero la transformación de Ruby iba más allá de su carrera. Llevaba un diario en el salón, donde escribía sus metas para septiembre, incluyendo su deseo de fortalecer su relación con Dios. Este despertar espiritual la estaba transformando desde adentro, y quienes estaban más cerca de ella podían sentir la diferencia. Su abuela siempre había sido su mayor inspiración. La mujer que le enseñó que los sueños no eran solo deseos vagos, sino promesas que uno acepta cumplir con convicción. Ruby incluso creó una cuenta de Instagram separada solo para Messiah y Zion, capturando la infancia de sus hijos con el tipo de amor que solo una madre devota puede ofrecer. Pero todas esas preparaciones, todo ese crecimiento, todo ese amor, nada de eso pudo protegerla de lo que se avecinaba.
3 semanas antes del 22 de septiembre, el teléfono de Ruby se iluminó con un mensaje que perseguiría a todos los que lo leyeron después de su muerte. Una amiga había vivido algo tan inquietante que sintió la necesidad de comunicarse de inmediato. Hey girl, hey, you were in my dream last night, and it was so weird because I don't even know you like that. Así comenzaba el mensaje. Lo que seguía se convertiría en una de las premoniciones más escalofriantes que alguien podría imaginar. En ese sueño, Ruby estaba rodeada por un grupo de chicas que intentaban provocarla. Pero en lugar de reaccionar, Ruby simplemente se reía. Seguía repitiendo las mismas palabras. Tienen suerte de que he cambiado, he cambiado, he cambiado. Su amiga vio a Ruby negándose a dejarse arrastrar al conflicto, permaneciendo tranquila incluso cuando la antagonizaban. El mensaje de su amiga continuaba con una advertencia urgente. Te escribo solo para animarte. Si estás cambiando, sigue cambiando. El diablo intentará poner personas en tu camino para hacerte retroceder, pero no mires atrás. Es una trampa, literalmente. Ruby había estado trabajando duro en su transformación espiritual. En su diario del salón había escrito sobre su deseo de tomarse más en serio su relación con Dios. Estaba enfocada en hacer crecer su negocio, criar a sus hijos y convertirse en la mujer que sabía que podía ser. La antigua Ruby, la que tal vez habría respondido con agresividad, ya no existía, o al menos eso creía ella. El sueño de su amiga reflejaba exactamente dónde estaba Ruby, mental y emocionalmente. Ella había cambiado. Estaba eligiendo la paz sobre el conflicto, el crecimiento sobre el retroceso. Pero la advertencia no podía ser más clara. Alguien pondría a prueba ese cambio deliberadamente. Y cuando sucediera, sería intencional. Es una trampa, literalmente. Esas 4 palabras resonarían en la mente de todos después de la muerte de Ruby. Esa amiga lo había presentido. El enfrentamiento, el desafío, la trampa tendida en el camino de la compasión de Ruby. Ruby nunca respondió a ese mensaje. Estaba demasiado ocupada agendando citas para octubre, cuidando de sus hijos y construyendo la vida en la que había volcado su alma. No tenía idea de que el subconsciente de su amiga había captado algo que su propia mente consciente aún no podía ver. ¿Alguna vez has tenido un sueño que se sintiera como una advertencia? Un momento en el que tu mente pareciera vislumbrar algo que aún no ha sucedido. Comparte tu historia con nosotros en los comentarios, porque lo que le ocurrió a Ruby demuestra que a veces nuestros instintos pueden percibir peligros que nuestra mente racional no logra comprender. El sueño de su amiga no fue solo una imagen aleatoria. Fue un mapa que conducía directamente al modo en que Ruby perdería la vida. Jernigan Gardens Apartments en Mercy Drive no era simplemente otro complejo de viviendas en Orlando. Era un lugar donde la violencia había hecho residencia desde mucho antes de que Ruby Kayor pusiera un pie allí. Los residentes lo sabían mejor que nadie. En el pasado, el complejo había tenido otros nombres, The Palms y Windsor Cove, y había construido una reputación que hacía estremecer a la comunidad de Orlando. Un nuevo nombre no podía borrar lo que había sucedido dentro de esas paredes. Solo unos meses antes de la muerte de Ruby, un incidente impactante sacudió el vecindario. Un niño de 10 años apretó el gatillo y disparó a un vecino después de que una discusión se saliera de control. Esa tragedia debería haber servido como una llamada de atención, pero las señales de advertencia fueron ignoradas. Viernes por la tarde, 22 de septiembre de 2023. El sol de Florida abrazaba el aire, con temperaturas cercanas a los 90 grados Fahrenheit, es decir, alrededor de 32 grados Celsius. Dentro del complejo de apartamentos, las familias terminaban la semana laboral. Los niños jugaban en los patios, los adultos se reunían en pequeños grupos para charlar y reír. Todo parecía normal, como cualquier otro fin de semana. El patio compartido vibraba con la energía de la tarde del viernes. Los niños corrían entre los edificios, sus risas resonaban en las paredes de concreto.
Los residentes conversaban en los escalones de entrada. Algunos comenzaban a preparar la noche. Nadie podría haber adivinado que solo unas horas más tarde, este lugar familiar se convertiría en el escenario de un crimen que perseguiría a Orlando para siempre. A las 2:34 p.m. entró la primera llamada de emergencia al 911, llena de pánico. En ese momento, Ruby Kior luchaba por su vida, justo allí, en el mismo patio donde los niños habían estado jugando solo unos minutos antes. Todo comenzó como tantos otros conflictos, con una discusión a gritos. Un grupo de mujeres se había reunido en el patio compartido y sus voces se hacían cada vez más fuertes a medida que aumentaban las tensiones. Pero al principio, Ruby Kior no tenía nada que ver con el enfrentamiento. El sol de la tarde golpeaba el concreto mientras palabras llenas de ira resonaban por el complejo de apartamentos. Lo que comenzó como un desacuerdo se estaba convirtiendo rápidamente en algo mucho más peligroso. Ruby, enfocada en su trabajo y en su vida personal, no tenía intención de involucrarse en los problemas de nadie más. Según los registros policiales, Ruby hizo una llamada desesperada pidiendo ayuda. Estaba siendo atacada por un grupo de personas en el complejo. La llamada llevaba el peso del miedo. Ruby, normalmente segura y serena, ahora sonaba aterrada mientras pedía ayuda a su familia. Necesitaba ayuda, y la necesitaba de inmediato. Su hermano y su primo no lo dudaron. La familia es la familia. Y cuando Ruby llamó, ellos corrieron hacia ella. Atravesando las calles de Orlando a toda velocidad, no tenían idea de que se dirigían directamente hacia una pesadilla. La discusión ya se había convertido en violencia física. Volaban los puñetazos y la multitud de espectadores había crecido. Lo que comenzó como una disputa entre mujeres ahora había arrastrado a hombres al caos. El patio, que alguna vez fue un lugar para que los niños jugaran y los vecinos conversaran, se había transformado en una zona de guerra. Ruby estaba atrapada en medio de la tormenta. Cuerpos chocaban y se empujaban contra ella mientras la pelea se intensificaba. Gritos llenaban el aire a medida que más personas se sumaban a la pelea. Todo se había salido de control y no había salida. Fue en ese mismo momento de caos cuando apareció Delration Dale Duncan Jr., de 23 años, y en su mano había un arma. La multitud estalló de inmediato. El pánico se propagó como un incendio. Alguien había visto el arma, pero para entonces ya era demasiado tarde para correr. Duncan, un hombre con antecedentes de delitos violentos y una condena previa relacionada con un arma de fuego, había traído la muerte a la puerta de un complejo de viviendas ya demasiado familiarizado con la sangre y el dolor. A las 2:34 p.m., la central de emergencias de Orlando comenzó a recibir una avalancha de llamadas frenéticas, disparos, varias personas heridas. Lo que ocurrió después perseguiría para siempre a quienes lo presenciaron. El primer disparo rompió el pesado calor de la tarde de septiembre. Luego el segundo. Luego el tercero. El patio descendió al infierno. La gente gritaba, corría en todas direcciones, buscando refugio con desesperación absoluta. Pero Ruby no pudo correr lo suficientemente rápido. Se dispararon múltiples armas al mismo tiempo. El sonido de las balas era implacable. Una bala la alcanzó en la cabeza, poniendo fin a cada sueño, cada esfuerzo, cada futuro que había estado luchando por construir. Un acto de compasión se había convertido en una sentencia de muerte. Otras 3 personas cayeron, heridas, pero con vida. El aire se llenó de humo y del olor metálico de la sangre. Padres corrieron a buscar a sus hijos y huyeron hacia el interior, mientras otros intentaban ayudar a los heridos. Ruby yacía inmóvil sobre el concreto, su vida desvaneciéndose mientras el caos se desplegaba a su alrededor. La joven que había venido solo para ayudar, ahora nadie podía ayudarla a ella. Mientras Ruby agonizaba, se vio un Chevy sedán negro saliendo a toda velocidad de la escena.
Dentro iban 3 hombres que creían haber cometido el crimen perfecto. G. Los neumáticos chillaron mientras el coche atravesaba el estacionamiento del complejo de apartamentos. Los hombres en su interior pensaban que habían eliminado una amenaza y que podían desaparecer entre las concurridas calles de Orlando. Pero estaban equivocados y cometieron un error crítico, uno que llevaría a la policía directamente hasta ellos. ¿Puedes adivinar cuál fue? Deja un comentario o sigue viendo para descubrirlo. La policía de Orlando llegó para encontrar un caos total. Pero esta no era solo una escena del crimen. Eran 4. La primera, donde Ruby Cure yacía inmóvil en el patio compartido de Jernigan Gardens Apartments. Su vida se le escapaba mientras los socorristas médicos luchaban desesperadamente por salvarla. La segunda escena del crimen se desarrollaba al mismo tiempo. Un Chevy sedán negro acelerando por las concurridas calles de Orlando, dejando a su paso un rastro de devastación. La tercera y la cuarta escena del crimen surgieron rápidamente en 2 hospitales distintos, donde las víctimas de bala fueron trasladadas de urgencia para recibir tratamiento de emergencia. La persecución a alta velocidad por Orlando llegó a un final dramático en la intersección de Old Winter Garden Road y Duncan Place. El Chevy negro, con la parte frontal destrozada, contaba una historia de desesperación y pánico. Vidrios rotos cubrían el pavimento. Sangre manchaba el interior del vehículo. El auto se había estrellado, pero la pesadilla no había terminado. Dentro del coche destrozado, la policía encontró a 3 hombres. Uno estaba herido, sangrando por una herida de bala. Entre ellos se encontraba Delray Shandale Duncan Jr., un hombre que pronto enfrentaría los cargos más graves de su vida. El historial delictivo de Duncan pintaba un retrato escalofriante de violencia en aumento. En 2018 fue condenado por agredir a un miembro del personal en un centro de detención juvenil y cumplió casi 200 días en la cárcel. Solo 2 años después, su comportamiento se volvió mucho más peligroso. En 2020, enfrentó cargos de robo a mano armada y agresión agravada con un arma letal. A pesar de esas condenas, volvió a las calles, armado y peligroso. Pero los investigadores pronto se dieron cuenta de que este caso era mucho más complejo que un simple tiroteo. Múltiples armas, múltiples tiradores, múltiples víctimas dispersas por Orlando. No faltaban pruebas, pero estaban enredadas y eran caóticas. El 3 de octubre de 2023, solo unos días después del tiroteo, la investigación alcanzó su primer punto de inflexión importante. Gary Lee Williams III, de 18 años, fue arrestado. El cargo: asesinato en primer grado con arma de fuego. De repente, lo que antes parecía ser el acto de un tirador solitario se convirtió en algo mucho más siniestro: una conspiración. En marzo de 2024, 6 meses después, la investigación se amplió una vez más. Christian Amari Childs, de 18 años, fue arrestado. La red de violencia se volvió más clara, revelando lo que la policía ahora creía que era un asalto organizado que había acabado con la vida de Ruby. Las autoridades sospechaban que al menos 3 personas habían disparado armas ese día. Se ofreció una recompensa de $5,000 por cualquier información que llevara al arresto de los sospechosos restantes que seguían prófugos. El mensaje era claro: este caso estaba lejos de terminar. Comenzaron a llegar pruebas de diversas fuentes. Las cámaras de vigilancia del complejo de apartamentos captaron el caos en tiempo real. Los equipos forenses procesaron la escena del crimen, recolectando casquillos de múltiples armas. El análisis balístico confirmó que se habían utilizado más de un arma de fuego. Los historiales de llamadas y la actividad en redes sociales comenzaron a revelar nuevas pistas. Pero entonces el caso dio un giro impactante. La madre de Ruby, Janelle Nellie Gaines, declaró públicamente que los hombres que habían sido arrestados no eran quienes mataron a su hija. Su declaración sacudió la investigación. Si Duncan no fue el tirador, entonces, ¿quién lo fue? Esa pregunta perseguía a los investigadores. Con múltiples arrestos y versiones contradictorias, la verdad seguía siendo esquiva.
La familia de Ruby continuaba exigiendo respuestas, pero el caso solo se volvía más complejo con cada nuevo desarrollo. Del Ray Duncan Jr. y Gary Williams Tennessee enfrentaban los mismos cargos: asesinato en primer grado e intento de asesinato. Pero cuando comparecieron ante el tribunal, ambos se declararon no culpables. Su actitud confiada sugería que creían poder vencer al sistema, un sistema que ya había fallado en detenerlos una vez antes. Mayo de 2024, Tribunal del Condado de Orange. Susurros tensos resonaban en la fría sala del tribunal mientras ambos sospechosos se presentaban para la audiencia previa al juicio. La familia de Ruby se sentaba en la primera fila, con el dolor claramente grabado en sus rostros al enfrentarse cara a cara con los hombres acusados de destruir sus vidas. Su madre, Janelle Nellie Gaines, miraba fijamente a Duncan, buscando en su rostro alguna señal de remordimiento, pero no vio nada. Sin embargo, las preguntas persistentes continuaban sacudiendo los cimientos del caso de la fiscalía. Si la madre de Ruby creía que la policía había arrestado a los hombres equivocados, entonces, ¿quién fue realmente quien apretó el gatillo, acabando con la vida de su hija? Su declaración pública sembró semillas de duda, algo que los abogados defensores estaban listos para explotar al máximo. El arresto de Christian Child 6 meses después sugería aún más que no se trataba de un tiroteo aleatorio. Fue un ataque organizado con múltiples participantes. La línea de tiempo revelaba una cadena de eventos calculada, una narrativa que la fiscalía tendría dificultades para explicar de manera coherente. El abogado defensor de Duncan argumentó que la naturaleza caótica de la pelea hacía imposible determinar quién disparó el tiro fatal. Con múltiples armas y múltiples tiradores, su estrategia principal era generar una duda razonable. Pintaron un cuadro de confusión y desorden, en el que su cliente simplemente estaba presente, pero no era responsable. 3 sospechosos, múltiples armas, testimonios contradictorios. La fiscalía ahora enfrentaba un escenario de pesadilla, en el que probar cargos específicos contra cada individuo se volvía cada vez más difícil. El abogado de cada acusado señalaba con el dedo a los demás, formando una red enmarañada de acusaciones cruzadas que amenazaban con desmoronar todo el caso. Según nuestra revisión más reciente, julio de 2025, el caso sigue bajo investigación. No se ha fijado fecha de juicio y el proceso legal aún está en curso. Las ruedas de la justicia giran lentamente, mientras la familia de Ruby continúa esperando respuestas que quizás nunca lleguen. Mientras tanto, los 2 hijos de Ruby, Messiah y Zion, están creciendo sin su madre. La mujer que una vez soñó con peinar a celebridades nunca podrá ver a sus hijos convertirse en hombres. Cada cumpleaños, cada festividad, cada hito en la vida es ahora un doloroso recordatorio de lo que les fue arrebatado aquella fatídica tarde de septiembre. La muerte de Ruby causó una conmoción en la comunidad de estilistas de Orlando. Solo unas horas después del tiroteo, la noticia se difundió rápidamente en redes sociales y mensajes de texto. Estilistas que habían visto a Ruby construir su clientela desde cero no podían creer que ya no estuviera. Se llevaron a cabo vigilias con velas en Jernigan Gardens, donde los vecinos encendieron velas y compartieron recuerdos de la joven que siempre los saludaba con una sonrisa. En Envy Hair Design Salon, el espacio de trabajo de Ruby se convirtió en un altar. Flores frescas, fotografías y mensajes conmovedores de clientas lo transformaron en un lugar sagrado que honraba una vida truncada trágicamente. Sus compañeras colocaron sus herramientas de peinado favoritas junto a los ramos. Nadie tenía el corazón para guardarlas. El letrero de neón que antes decía Ruby Kayor, su marca personal, se había convertido en un brillante recordatorio de sueños que nunca se cumplirían. La concejala Regina Hill pidió una mayor presencia policial y un compromiso comunitario más sólido en la zona. También anunció planes para implementar nuevas medidas de seguridad y lanzar programas para jóvenes. Pero para muchos residentes estos esfuerzos llegaron demasiado tarde y resultaban insuficientes.
La muerte de Ruby se convirtió en una estadística más dentro de una crisis creciente. El tiroteo generó serias preocupaciones sobre la seguridad en el complejo de apartamentos y si las fallas en el sistema de seguridad contribuyeron a la tragedia. Los residentes denunciaron una iluminación deficiente, cámaras de vigilancia rotas y la ausencia de personal de seguridad en el lugar al momento del incidente. La familia de Ruby ha comenzado a explorar una demanda civil contra la empresa administradora del complejo, argumentando que la negligencia en garantizar medidas de seguridad adecuadas permitió que ocurriera la violencia. Expertos legales afirman que el historial del complejo con incidentes previos podría fortalecer el caso de la familia. Comenzaron a aparecer carteles con el mensaje "Alto a la violencia" por todo el vecindario. Pero los residentes aún se preguntan si algo cambiará realmente. Para la comunidad negra en Orlando, la muerte de Ruby representa a otra madre joven atrapada en el ciclo de violencia sin sentido. Las estadísticas son abrumadoras, pero detrás de cada número hay una familia destrozada. Aún con 3 arrestos realizados, quedan incontables preguntas críticas sin respuesta. El Departamento de Policía de Orlando sigue luchando con vacíos en la investigación, dejando a la familia de Ruby con la incertidumbre de si alguna vez se hará justicia. ¿Quién disparó la bala fatal? Con múltiples armas y múltiples tiradores, los investigadores aún no han podido identificar de forma definitiva al asesino. Los informes balísticos confirman que se usaron varias armas, pero vincular la bala mortal a un arma específica sigue siendo un desafío enorme. ¿De qué se trataba originalmente la discusión? La altercación que llevó al asesinato comenzó entre varias mujeres, pero la causa profunda aún no está clara. ¿Fue algo personal, económico? ¿Las consecuencias de una relación rota? La chispa que encendió este enfrentamiento mortal aún no ha sido determinada. ¿Fue Ruby una víctima intencional? ¿O simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado? La declaración de su madre, que Ruby había llamado pidiendo ayuda, sugiere que pudo haber sido blanco deliberado. Pero los investigadores no han confirmado esa teoría. ¿Hay más sospechosos? La policía cree que hubo otros involucrados, pero sus identidades siguen siendo desconocidas. La recompensa de $5,000 por información muestra que las autoridades aún están buscando activamente pistas sobre otras personas. ¿Y qué pasa con la recompensa? ¿Alguien ha aportado información o los testigos siguen teniendo demasiado miedo para hablar? El silencio de la comunidad sugiere que el temor podría estar impidiendo testimonios cruciales. El Departamento de Policía de Orlando mantiene que el caso sigue bajo investigación activa. La policía sigue buscando más pruebas, algo que pueda brindar cierre a la familia de Ruby y asegurar que cada persona responsable enfrente las consecuencias. La madre de Ruby continúa su lucha por la justicia, insistiendo en que la verdad completa aún no ha salido a la luz. Quiere que el verdadero asesino rinda cuentas, no solo chivos expiatorios convenientes. A medida que los investigadores examinan las pruebas, comienza a surgir un patrón inquietante. Esto no fue simplemente un tiroteo espontáneo, fue la culminación de años de violencia en aumento. El historial criminal de Del Rey Duncan Jr. cuenta una historia de comportamiento cada vez más agresivo, desde agredir a personal de detención hasta robo a mano armada. Cada condena debió haber sido una advertencia. Cada sentencia debió haber servido como barrera. Pero el sistema de justicia falló. El historial de Duncan refleja un sistema legal que no pudo proteger a Ruby. A pesar de múltiples delitos violentos, seguía libre, con acceso a armas de fuego. Los cargos de 2020, que la fiscal estatal Monique Worrell decidió no procesar, podrían haberlo mantenido tras las rejas por más tiempo. En cambio, estaba en las calles, armado y peligroso, en el preciso momento en que Ruby más necesitaba protección. Jernigan Gardens se había convertido en un polvorín. Con medidas de seguridad débiles y un historial conocido de violencia, la tragedia era inevitable. Este es un lugar donde un niño de 10 años una vez mató a tiros a un vecino.
y aún así no se implementó ninguna infraestructura real de seguridad. Los residentes vivían con miedo. Los niños jugaban en patios donde la violencia era algo habitual. En la tarde del 22 de septiembre de 2023, todos los elementos se alinearon para crear una tormenta perfecta. El acto de bondad de Ruby, presentarse para ayudar a alguien en necesidad, se convirtió en una sentencia de muerte. Su hermano y su primo corrieron para salvarla, sin darse cuenta de que estaban entrando directamente en una trampa. Las personas que vinieron a protegerla terminaron formando parte de la masacre. Pero lo que hace que este caso sea aún más desgarrador es que Ruby estaba en medio de una transformación en su vida. Estaba creciendo espiritualmente, construyendo su negocio y enfocándose en criar a sus hijos. Era exactamente el tipo de persona que el sistema de justicia se supone que debe proteger. Sus entradas de diario para septiembre, su camino espiritual, su sueño de peinar a clientes famosos, todo apuntaba a una mujer que miraba hacia adelante con esperanza. El sueño profético que una vez advirtió a Ruby sobre una confrontación inminente se hizo realidad de la manera más trágica. No fue solo una advertencia, fue un vistazo al ciclo de violencia que ya comenzaba a cerrarse sobre ella. La amiga que se comunicó lo vio con claridad. Ruby caminaba directo hacia una trampa. Ruby Kaur murió porque intentó ayudar a otra persona. En un mundo donde la violencia a menudo se responde con más violencia, su compasión se convirtió en una vulnerabilidad fatal. Su muerte es un recordatorio de que la violencia doméstica no se queda entre cuatro paredes. Se derrama sobre la comunidad y arrebata vidas inocentes como la de Ruby. Su historia no ha terminado. Su familia sigue buscando justicia y su comunidad continúa exigiendo rendición de cuentas. Han pasado 2 años desde aquella fatídica tarde de septiembre y, sin embargo, la sala del tribunal permanece en silencio. No se ha fijado una fecha para el juicio y los 3 sospechosos siguen bajo custodia en la cárcel del condado de Orange, mientras los 2 hijos de Ruby, Messiah y Zion, crecen sin su madre. Pero quizás lo más doloroso no sea el disparo que terminó con la vida de Ruby, sino el silencio que le siguió. El silencio de un sistema de justicia que aún no ha hecho justicia. El silencio de los testigos que tal vez vieron algo. Y el silencio de una sociedad donde las promesas de protección con demasiada frecuencia quedan solo en palabras. Ruby no era un número en un informe policial. Era madre, hija, amiga, una estilista que creía que si vivías con bondad, la vida te devolvería esa bondad. Pero la vida no llegó a tiempo. La pregunta no es solo quién apretó el gatillo, es por qué alguien como Ruby, alguien que estaba haciendo todo bien, no fue salvada. Nos hemos vuelto tan insensibles a la violencia que tratamos la tragedia como algo inevitable. ¿Se ha convertido la bondad en algo que castigamos con sangre? Si algo queda después de toda esta pérdida, es la responsabilidad, nuestra, como quienes aún vivimos. La responsabilidad de contar la historia de Ruby. La responsabilidad de cambiar lo que la sociedad ha ignorado por demasiado tiempo. Y la responsabilidad de proteger a quienes están tratando de salir adelante antes de que se conviertan en la próxima víctima. Porque la justicia no vive solo en un veredicto. La justicia es cuando un nombre como Ruby Kaur no se olvida. Es cuando Messiah y Zion crecen en un mundo que valora la bondad, en lugar de matarla.